En esta ocasión hablaremos sobre la concurrencia de culpas, un tipo de conducta bastante curioso, pero de gran importancia conocerlo. Hay que tener muy bien en cuenta que la culpa, como ya sabemos, no es otra cosa que el comportamiento omisivo de la conducta debida, ya sea por negligencia, descuido, imprudencia o inobservancia de la ley, y resulta de los hechos ejecutados u omitidos por las partes en el evento dañoso, es decir, aquellas conductas que se dejaron de hacer por alguna de las razones mencionadas y como consecuencia ocasionaron un daño. Dicho lo anterior, comencemos a hablar del tema, a partir de su concepto teórico seguido de su explicación. Se puede empezar a definir que habrá concurrencia de culpas cuando el perjuicio sufrido por la víctima reconozca como causa o fuente, además de la conducta del victimario, su propio quehacer. Es decir, cuando la víctima o la persona que resintió el daño realiza u omite sin querer, de forma culposa, realizar algún acto encaminado a evitar o disminuir el daño, por lo que existe concurrencia de culpas cuando la víctima contribuyó por su propia falta a la producción del daño, lo que permite reducir en consecuencia el monto de la indemnización de la otra parte, y no solamente tiene incidencia en la responsabilidad civil, también en la responsabilidad penal, bajo el contexto de que cada autor carga individualmente con la culpa que le corresponde, pues la falta del deber de cuidado de uno no elimina ni tampoco compensa la falta al deber de cuidado del otro, que ni en una ni en otra situación, ya sea que se trate de que la víctima contribuyó con su propia falta al resultado del daño, o que se trate de dos autores, por ejemplo, que dos conductores de autos ambos produjeron como resultado un perjuicio a un tercero, en ninguno de este supuesto se excluye la responsabilidad penal debido a la específica e individual culpa de cada uno, acorde a lo que hicieron o dejaron de hacer. Este precepto intenta responsabilizar a todos los que coadyuvan a producir un daño, y aunque no señala directamente a la víctima como posible coautora, la solución que este precepto contempla es lógicamente aplicable al supuesto de contribución culposa de la víctima en la causación de su propio daño, con la única e importante diferencia que en este caso la consecuencia será la de disminuir la responsabilidad de la otra parte e influir por tanto en la indemnización a cargo de la última, al comprobarse que ambas partes han incurrido en conductas que en conjunto posibilitaron la obtención del resultado dañoso, y esto debe tomarse en cuenta para determinar en qué medida cada una de las partes contribuyó a la producción del resultado. Esto para los efectos de la reparación del daño, sabiendo que la concurrencia de culpas no determina un desplazamiento de la responsabilidad. No porque la otra parte también tuvo responsabilidad se le va a culpar directamente de todo, sino que es equivalente a la moderación de la responsabilidad a cada cual según la parte que le corresponda. Llamada también como simultaneidad de riesgos jurídicamente no permitidos, es una figura aplicable a la responsabilidad civil y a la de carácter penal, partiendo de la consideración de que ésta se presenta cuando el daño que resiente la víctima es producto de su propio quehacer, como decíamos, cuando culposamente omite realizar algún acto encaminado a evitar o a disminuir el riesgo que produjo la lesión del bien jurídico. Por eso, como mencionamos, pudiera verse como si la víctima fuera coautora de la causación de su propio daño, porque también tiene dominio del hecho, y junto con el tercero tiene la calidad de coautor, porque lo realiza conjuntamente. Explicándolo de forma más sencilla, en lo individual cada quien realizó una conducta, pero en la unión de estas dos conductas dieron como resultado el daño, o la víctima con su conducta ayudó, por así decirlo, a que se magnificara el resultado. Pero hay que dejar algo bien en claro:
que existirá supuestos de la autopuesta en peligro en los que el comportamiento de la víctima tenga como consecuencia que ella asuma el resultado cuando éste es consecuencia directa del riesgo creado por ella y que produjo la lesión al bien jurídico bajo el principio de autorresponsabilidad, lo que implicaría la impunidad para el autor. Para ir concluyendo, en la concurrencia de culpas existen actividades arriesgadas por parte de la víctima y el autor que inciden directamente en el curso lesivo, que el comportamiento imprudente de la víctima se equipara al del autor en cuanto a su alta capacidad de producir el resultado. A veces la víctima de un accidente tiene parte de culpa del mismo. En estos casos, la indemnización a la que tiene derecho se reduce en función del porcentaje de culpa que tenga el lesionado. Esto es lo que técnicamente se conoce como concurrencia de culpas. Se dice que concurren culpas o existe concurrencia de culpas cuando el propio perjudicado también contribuye a la producción del accidente o a la agravación del resultado lesivo en general. Ibas manejando y chocaste, pero la otra persona iba manejando y hablando por celular. Y eso igual influyó al accidente, porque si el otro no hubiera ido mensajeando al momento de ir manejando, este golpe se hubiera evitado. En este ejemplo no se está eximiendo la responsabilidad, sino que se está distribuyendo acorde a la responsabilidad que no tuvo ni uno ni otro. Uno por manejar de forma imprudente y el otro por ir manejando y hablando por celular. Esto es lo que técnicamente se conoce como concurrencia de culpas y acarreará una reducción de la indemnización cuando el perjudicado también contribuya con alguna acción o omisión a la producción de sus propias lesiones. Para definirlo de una forma más sencilla, concurrencia de culpas es cuando sí, el autor principal, se podría decir el que ocasionó el daño, tiene responsabilidad, pero también la otra parte, la víctima o a la persona que resintió el daño, tuvo responsabilidad, como decíamos el ejemplo de ir manejando y hablando por celular. Sí, te chocaron, pero tú también ibas manejando por celular, pudiste haberlo evitado si a lo mejor hubieras ido atendiendo bien al volante. Esa es la concurrencia de culpas, cuando ambas partes tienen responsabilidad, cierta responsabilidad, y se distribuye esa responsabilidad. Eso es lo que busca esta concurrencia de culpas.